Vulcano. En el capítulo inmediatamente anterior del libro El sentido ideal de la vida, titulado Ultravidencia, de nuestro maestro Israel Rojas Romero, iniciado espiritual Ragosini, habíamos visto que el sexto chakra tiene como punto de referencia para su localización al entrecejo, que Binah es la cefira donde se localiza en el árbol cabalístico. El capítulo que hoy nos corresponde desarrollar es el de Vulcano, en el cual el maestro nos enseñó lo siguiente. Vulcano, según la mitología, administra y dirige las forjas en las cuales se funden los metales para luego modelarlos según los planes preestablecidos por el artífice. Así es exactamente el centro electromagnético ubicado en el entrecejo del microcosmos, porque siendo centro de voluntad y de conciencia, recibe las ideas, las cambia, las recambia, las modela y remodela según sus planes, naturalmente de acuerdo con la evolución del operante. Así opera el centro de la conciencia regentado por Vulcano, templo del gran fundidor. A Vulcano Zeus le dio por esposa a Venus, pero ésta no quiso aceptarlo porque era pequeño, contrahecho y cojo. Efectivamente, la sensibilidad radicada en el templo de Venus no puede aceptar el movimiento cambiante de las formas de pensamiento, porque la sensibilidad en su idealismo trascendente canaliza sentimientos y no ideas. Es por ello por lo que Venus no pudo aceptar al forjador. Vulcano vive en continua acción y tiene como servidores a los cíclopes gigantes de un solo ojo. Los cíclopes o gigantes de la tradición son reminiscencias del estado del hombre en cierta etapa de la evolución, cuando la visión era solamente interna y por lo tanto poseía un solo ojo, la sensibilidad, con la cual el hombre se orientaba, y precisamente Vulcano, en sus expresiones artísticas, tenía que valerse del tercer ojo o sensibilidad para poner al ser humano en conexión con los arquetipos de la naturaleza. También en la preciosa alegoría se alerta al ser humano para que trabaje en la recuperación de ese ojo interno, de ese sentido oculto en la concavidad de su cerebro. En su conferencia pública para simpatizantes que dictó el domingo 10 de enero de 1982, el maestro manifestó lo siguiente con respecto a Vulcano. Vulcano fue muy conocido y mencionado por los griegos. Era el fundidor. ¿Pero Vulcano es fundidor? Es la conciencia que se está transformando todos los días, momento por momento, con cada experiencia, con cada actividad de la existencia, con cada intercambio de nuestras ideas, hacen eclosión en la conciencia y cambia de estructura y de naturaleza. Por eso a aquella divina energía le llaman
el fundidor, el transformador. Vamos a escuchar lo anterior en la voz del maestro. Vulcano fue muy conocido y mencionado por los griegos. Era el fundidor. Pero Vulcano el fundidor es la conciencia que se está transformando todos los días, momento por momento, con cada experiencia, con cada actividad de la existencia, con cada intercambio de esas ideas, hace explosión la conciencia y cambio de estructura y de naturaleza. Por eso aquella divina energía le llaman el fundidor, el transformador. En el capítulo de la ultravidencia, el maestro nos enseñó las correspondencias de las divinas energías que actúan en el ser humano o microcosmos según como se vislumbraba en la sabiduría griega, en la mitología romana, en la Santa Cábala, sus denominaciones en el Laya Yoga y su relación con los plexos nerviosos. Vimos las equivalencias de Cronos, Saturno, Malhut, Muladhara, plexo coccígeo, Zeus, Júpiter, Yesod, Suadhisthana, plexo prostático, Ares, Marte, Jod, Manipura, plexo umbilical, Gea, Ceres, Nexaj, Surya Mandala, plexo solar o plexo celíaco, Afrodita, Venus, Tiferet, Anahata, plexo cardíaco, Hermes, Mercurio, Queburá, Vishuddha, plexo laríngeo. Ahora nos corresponde estudiar las analogías de Hefesto, Vulcano, Vinaj, Acna, siendo su relación principalmente con el plexo nervioso carotideo y secundariamente con el plexo nervioso cavernoso. A Hefesto, Zeus le dio por esposa a Afrodita, es decir, a la conciencia se le dio por compañera la sensibilidad, pero ésta lo rechazó y lo engañaba con Ares o Marte o Manipura o el mundo emocional, porque la sensibilidad nace de la sublimación de las emociones y en los inicios del ser en evolución, en quien prepondera muy fuertemente la mística, rechaza las formas de pensamiento o de la conciencia que permanentemente se están transformando o fundiendo. Adicionalmente se proclama en la mitología griega que Hera, su propia madre, lo expulsó del Olimpo. El niño lucía tan deforme que cuando Hera lo vio, lo echó del Olimpo avergonzada por la cojera y por la fealdad de su hijo. Y nos dicen que su caída duró 9 días y 9 noches. Homero dice en su obra La Ilíada que Hefesto fue arrojado desde el Olimpo por Hera avergonzada por su cojera. Homero coloca en boca de Hefesto las siguientes palabras: entonces habría padecido dolores de no ser por Eurínome y Tetis, que me acogieron en su regazo. Eurínome, la hija del océano, el que refluye a su fuente. Con ellas pasé 9 años forjando primorosas piezas de bronce, broches, brazaletes en espiral, sortijas, collares, en la hueca gruta a cuyo alrededor
la corriente de océano fluía indescriptible entre borbolleos de espuma. Nadie más, ni de los dioses ni de los mortales hombres, estaba enterado. Solo lo sabían Tetis y Eurínome, las que me habían salvado. Hefesto se vengó de Hera tiempo después, cuando le encomendaron fabricar los tronos de oro para los dioses olímpicos. El de Hera poseía cadenas invisibles, y cuando ésta se sentó en él, quedó atrapada, incapaz de levantarse. Los demás dioses le rogaron que volviese al Olimpo y la liberase, pero él se negó al estar indignado por haber sido expulsado. Dioniso entonces lo emborrachó y lo llevó de vuelta al Olimpo a lomos de una mula. Hefesto liberaría a su madre, pero solo si Afrodita aceptaba contraer matrimonio con él. Entonces, así fue. Zeus convenció a Hera de que lo dejara casar, ya que temía que la belleza de la diosa causara peleas entre los dioses por su mano. Y Hefesto se reconcilió con su madre. Podríamos interpretar algunos aspectos de la leyenda de Hefesto de la siguiente manera. La madre naturaleza hace descender a sus hijos del cielo. Los hace descender del Olimpo para que adquieran la experiencia de su propia autoconsciente divinidad. La feminidad como sensibilidad y belleza no gusta la imagen que contempla, pues cuando carecemos de la autoconciencia de nuestra propia divinidad, somos contrahechos, feos, cojos, deformes, faltos de armonía. Los 9 días y las 9 noches en que duró su caída la interpretamos como la representación alegórica de la duración de la formación del cuerpo denso en el vientre materno en el mundo físico. Además, nos dicen en forma simbólica que tardó 9 años en hacerse maestro artífice de la fundición de los metales mediante el manejo del fuego. Una vez adquirida esa maestría, habiendo obtenido la capacidad de modelar la materia en todas sus formas, se dan las circunstancias para su retorno al Olimpo, y su forja se traslada desde el centro de la tierra a la sede de la conciencia de los dioses olímpicos. El fuego se ha desplazado desde el sacrococcigio hasta el chakra frontal o entrecejo. Recapitulemos que el maestro Max Heindel, en el concepto Rosacruz del cosmos, instruyó que el espíritu divino tiene su fortaleza en el impenetrable punto de la raíz de la nariz, es decir, en el entrecejo. Y cuando se refirió a la época atlante, enseñó lo siguiente: hay un punto entre los arcos superciliares a unos 13 milímetros bajo el cutis que tiene un punto correspondiente en el cuerpo vital. Se le puede llamar la raíz de la nariz. Cuando esos dos puntos del cuerpo vital y del cuerpo físico se ponen en correspondencia, como sucede en el hombre actual, el ultravidente los ve
como un espacio vacío semejante a la parte invisible de la llama del gas. Este es el asiento del espíritu interno del ser humano, el santuario de los santuarios, el Sancta Sanctorum del templo del cuerpo humano, cerrado para todo lo que no sea espíritu interno del ser humano, el hogar del ego. El ultravidente puede ver con mayor o menor claridad, de acuerdo a su capacidad y ejercitamiento, todos los diferentes cuerpos que forman el aura humana. Únicamente ese punto, ese sitio está oculto para él. Esto es otra Isis cuyo velo nadie puede correr. Ni aun el ser más evolucionado puede correr el velo del ego de la más humilde o menos desarrollada criatura. Eso, y únicamente eso, sobre la tierra, es tan sagrado que está completamente a salvo de toda intrusión. El iniciado espiritual Ragosini nos enseñó que en la raíz de la nariz existe un hueso poroso, el etmoides. Es una estructura ósea cribada, es decir, está llena de huecos. Tiene una cualidad extraordinaria: servir de defensa. Por ejemplo, si tenemos un serio problema en que las emociones no dominan, podemos colocar imaginativamente nuestro ego, centro de conciencia, detrás del etmoides y quedamos inmediatamente tranquilos. Esto es, si conocemos este mecanismo y estamos educados psíquicamente. El etmoides es lo que usa el ego, centro de conciencia, para aislarse de las emociones y de los asuntos intrascendentes de la vida. El etmoides es un aislante de las corrientes psíquicas de la humanidad. Amerita rememorar que en la época atlante, solamente cuando el punto del entrecejo del cuerpo vital coincidió con el punto correspondiente del cuerpo físico, fue el momento en que el ser humano adquirió por completo la conciencia de vigilia y percibió con absoluta nitidez el mundo externo. En el capítulo La sangre purificadora del concepto Rosacruz del Cosmos, el maestro Max Heindel refirió que el adepto de Nazaret fue herido en 5 sitios, en 5 centros donde fluyen las corrientes del cuerpo vital, y que la presión de la corona de espinas sobre el entrecejo produjo flujo de sangre y energías etéricas desde el 6º centro o Ajna Chakra. Es muy interesante notar que la última 7ª ronda o el último periodo en el esquema de la evolución reciba el nombre de periodo de Vulcano, que igualmente lo podríamos llamar el periodo de Hefesto o el periodo del fundidor, y que espiritualmente en el centro del entrecejo está la raíz del espíritu divino o conciencia o Atma, y que sea justamente el espíritu divino en donde se fundirán todas las experiencias adquiridas en los anteriores periodos de Venus, de Júpiter, terrestre, lunar, solar, de Saturno
por medio de los demás vehículos: espíritu de vida, espíritu humano, mental, emocional, vital y físico. Cuando vimos en el concepto Rosacruz del cosmos las grandes iniciaciones mayores, el maestro Ragosini nos enseñó que la cuarta gran iniciación mayor es la penetración total del ego en la conciencia del logos solar, lo que se llamaría el espíritu de Vulcano. Y de la misma manera, en sus comentarios al capítulo 16, Desarrollo Futuro e Iniciación, en la sección Los 7 días de la creación, instruyó así: el periodo de Vulcano habría que definirlo como la conciencia cósmica desde el punto de vista del sistema solar, es decir, para relacionarse con la conciencia del sistema solar exactamente. Todos los anteriores puntos son muy interesantes y están relacionados todos con Hefesto, Vulcano, el entrecejo o chakra frontal, pero el más interesante de todos es que Ajna es el chakra de la ultravidencia. Pero ante todo hay que manifestar lo que aconsejó el Chohan Kutumi, futuro bodhisattva o instructor espiritual mundial de la sexta época o sexta raza raíz, por intermedio de Alcione en su pequeña pero inmensa obra A los pies del maestro. No desees poderes psíquicos, ya vendrán cuando el maestro juzgue que es mejor para ti que los poseas. Mucho sufrimiento derivan a veces del esfuerzo para forzar su prematuro desarrollo. Quien así los posee es a menudo alucinado por engañosos espíritus de la naturaleza o llega a envanecerse y piensa que no puede equivocarse. Y en todo caso, el tiempo y la energía que su adquisición requieren podrían haberse empleado en trabajar por los demás. Tales poderes vendrán en el curso de tu desarrollo. Deben sin duda venir. Si el maestro considera que te será útil su posesión anticipada, él te dirá cómo desarrollarlos sin peligro. Hasta entonces, mejor estás sin ellos. Si nos referimos a la ultravidencia astral, quien no posee suficiente pureza moral y absoluta confianza en sí mismo, vivirá continuamente atormentado por los inarmónicos deseos y funestas vibraciones de los encarnados, por los cascarones astrales, por las bajas entidades astrales desencarnadas, por los elementarios, por los cadáveres astrales que atraería hacia sí precisamente por su falta de moralidad. Adicionalmente, si no tiene templanza moral, autogobierno y dirección de sí mismo, lo podrían conducir desde el desasosiego permanente hasta la locura. Nuestra primera prioridad debe ser el servicio altruista, filantrópico y desinteresado, y después nuestro perfeccionamiento moral, la educación interna de nuestros vehículos. Si somos sinceros en nuestros ideales, comenzarán a brillar nuestros vehículos en los mundos sutiles y de este modo, cuando tengamos el requerido merecimiento, atraeremos la atención de los maestros
de la gran fraternidad blanca. Anhelando que para todos los aspirantes pudiera ser útil, el maestro Leadbeater en su libro Los Chakras comparte con nosotros su experiencia con las siguientes palabras. De algo servirá mencionar mi personal experiencia sobre este punto. Durante los primeros años de mi residencia en la India, hace ya más de 40, no me esforcé en despertar el fuego serpentino, ni sabía gran cosa de él, pues me figuraba que para manejarlo era necesario haber nacido con un especial cuerpo físico que yo no poseía. Pero un maestro me insinuó que con cierta clase de meditación despertaría el fuego serpentino. Desde luego, puse en práctica el consejo y con el tiempo logré mi propósito. Sin embargo, no me cabe duda de que el maestro vigilaba el procedimiento y me hubiera detenido en caso de peligro. A menudo vienen a decirme muchos que les aconseje lo que han de hacer para actualizar el fuego serpentino, y les digo que hagan lo mismo que yo hice, o sea, entregarse a la obra del ideal y esperar a recibir la concreta orden de algún maestro que se digne dirigir su desenvolvimiento psíquico y continuar entre tanto los ordinarios ejercicios de meditación. No deben preocuparse de si el despertamiento de la serpentina energía sobrevendrá en la vida actual o en la siguiente, sino que han de considerar el asunto desde el punto de vista del ego, centro de conciencia, y no de la personalidad, con absoluta certeza de que los maestros están siempre a la mira de aquellos a quienes pueden auxiliar sin que nadie les pase inadvertido, y que indiscutiblemente dan en tiempo oportuno sus instrucciones. Asimismo enseña el maestro Leadbeater que el despertamiento del fuego serpentino o kundalini es el que pone en mayor actividad, en mayor dinamismo, en mayor energetismo a los chakras. Una vez despertada la energía en el primer chakra astral, Muladhara, Cronos o Saturno, pasa al segundo chakra astral, Swadhisthana, Zeus o Júpiter. Vitaliza todo el cuerpo astral y capacita al ser humano para viajar conscientemente, aunque todavía con vago concepto de lo que encuentra en sus viajes por el mundo astral. Después va al tercer chakra astral y confiere la facultad de percibir, aunque sin claridad, toda clase de sensaciones emocionales. La vivificación del cuarto chakra astral, Anahata, Afrodita, Venus, Cardiferous, faculta al ser humano para recibir y comprender las vibraciones de otras entidades astrales y simpatizar con ellas, de modo que conoce instintivamente sus sentimientos. El despertamiento del quinto chakra astral, Vichuddha, Laríngeo, Hermes o Mercurio, confiere al hombre la facultad de audición en el plano astral. El despertamiento del sexto
chakra astral, Ajna, Hefesto o Vulcano, correspondiente al del entrecejo, produce la visión astral con la facultad de percibir clara y distintamente la forma y naturaleza de los objetos astrales en vez de sentir vagamente su presencia. El despertamiento del séptimo chakra astral, Sahasrara, Apolo o Sol, correspondiente al coronal, completa la vida astral y perfecciona las facultades del ser humano en el mundo astral. Enseña el maestro Leadbeater literalmente lo siguiente: respecto al séptimo chakra astral, parece existir alguna diferencia según el tipo o rayo a que el ser humano pertenezca. En muchos individuos, los vórtices del sexto y séptimo chakras astrales convergen ambos en la pituitaria, que en tal caso es el único enlace directo entre el cuerpo físico denso y los cuerpos superiores de materia relativamente sutil. Pero en otros individuos, aunque todavía enlazan el sexto chakra astral con la pituitaria, inclinan el séptimo hasta que su vórtice coincide con la pineal, que en tal caso se reaviva y establece directo enlace con el mental inferior. De lo anterior podemos apreciar que existe una relación entre el sexto y séptimo chakras astrales con la pituitaria y la pineal. El maestro Max Heindel enseña en el concepto Rosacruz del Cosmos que para volver a obtener el contacto con los mundos internos, todo lo que hay que hacer es despertar de nuevo la pituitaria y la pineal. Cuando se realiza esto, el hombre posee nuevamente la facultad de percibir los mundos superiores. Asimismo nos comunica que cuando el aspirante a la vida superior deja de emplear la sagrada energía generativa para la gratificación de los sentidos y comienza a dedicar su atención a los pensamientos y esfuerzos espirituales, el ultravidente educado puede ver cómo comienza a ascender la energía generativa no utilizada. Surge hacia arriba en volumen cada vez mayor, pasando por entre la pituitaria, la pineal y el entrecejo. Cuando por la vibración creciente de la pituitaria las líneas de fuerza han quedado suficientemente desviadas como para alcanzar la pineal, entonces se establece un puente entre ambos órganos. Ese es el puente entre el mundo físico y el mundo astral. En este momento se convierte en un ultravidente voluntario, aunque todavía no es un ultravidente entrenado o educado. El neófito debe aprender a ver en el mundo astral, o mejor dicho, debe aprender a interpretar o comprender lo que allí ve. Con relación a la pituitaria, la pineal y el centro del entrecejo, nuestro maestro Israel Rojas Romero, iniciado espiritual Ragosini, en su magnífica obra Logosofía, en el capítulo titulado Centros Magnéticos, nos muestra la correlación de la pineal
con Sahasrara y de la pituitaria con Ajna o entrecejo. Y más adelante, en el apartado sobre el Apocalipsis, manifiesta textualmente lo siguiente: la sexta iglesia es la de Filadelfia, la que corresponde al centro pituitario y representa o encarna al Logos en su naturaleza femenina y amor maternal. Yo conozco tus obras. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Apocalipsis 3:8. La precisión del sentido que encarna este texto no puede ser más explícito. El amor maternal es una afirmación del divino nombre del Verbo, quien solamente encarna lo elevado y puro. La puerta abierta que posee este centro pituitaria está en relación directa con el cardias, donde la devoción ideal se manifiesta, pues entre uno y otro plexo fluye el espíritu de vida, el que ya como simple reflejo se manifiesta en los órganos procreadores para los fines de la reproducción. Asimismo, en su obra El secreto de la salud y la clave de la juventud, nos da a conocer este mismo contenido, pero empleando otras palabras. El corazón, no considerado por la ciencia oficial como centro de secreción, lo es, sin embargo, de gran importancia. De él se desprende una vena que llamaremos espermática, puesto que por ella la acción creativa de las energías pasa por sensibilidad del corazón a los centros sexuales. Idéntica enseñanza la hallamos expresada en su obra El enigma del hombre, de la siguiente manera: la noble y augusta glándula pituitaria tiene en lo físico, en lo vital y en lo psíquico funciones verdaderamente extraordinarias. Esta glándula tiene íntima y estrecha relación con las glándulas sexuales en el hombre y con los ovarios en la mujer. De este centro se desprenden las hormonas que van al corazón, y de allí por la vena espermática descienden a las glándulas sexuales. Retornando al texto de Logosofía, veamos lo que nos enseña con referencia a la glándula pineal. La Odisea corresponde a la glándula pineal. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:15 y 3:16. Este centro, que cuando está desarrollado corresponde al pensamiento divino, en la común humanidad ni es frío ni caliente, sino tibio. De allí que permanezca como ojo atrofiado, al par que cuando es calentado por la sublimación de las potencias, se convierte en la puerta,
en el Ábrete Sésamo, que da acceso al mundo más allá de la cuarta dimensión. Este es el gran matraz donde todos los metales de la personalidad se han de mutar en el oro puro de la espiritualidad. Y si no, veamos lo que nos dice el apóstol. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis 3:18. Solamente sublimando nuestros poderes podemos obtener oro afinado en fuego y ungir los ojos con el colirio de ese mismo oro, para así obtener el acceso a la cuarta, quinta, sexta y séptima dimensiones de los internos mundos del espíritu. Y un párrafo más adelante nos muestra el maestro la interacción de la pineal y la pituitaria, o de la iglesia de la Odisea y Filadelfia, con los demás plexos e iglesias así. Entre Éfeso y la Odisea está extendida la línea irradiante e inducente del primer aspecto del Logos. Entre Esmirna y Filadelfia está la emisiva y la receptiva del segundo aspecto del Logos. Entre Pérgamo y Sardis se encuentran los polos estático y dinámico del tercer aspecto del Logos. Tiatira es el vórtice que unifica armoniosamente lo de arriba y lo de abajo para realizar el milagro de la cosa única y eterna. Hasta aquí hemos visto las equivalencias de Hefesto o Vulcano en los sefirot de la Santa Cábala, en los chakras de la tradición oriental, su relación con los plexos psicofisiológicos, las 7 iglesias del Apocalipsis. Solo falta por manifestar su correspondencia con la orden o escuela de los caballeros del Grial. Queremos presentar para su posterior consideración, análisis, verificación, examen, comparación, la siguiente tabla resumen de todas las correspondencias que hemos mencionado a lo largo de esta exposición. Muchas gracias por su amable atención.